Habíamos estudiado Hechos capítulo 20 y habíamos visto el alboroto en Éfeso y habíamos visto que él entonces decide salir de regreso. Este es mi texto favorito, ahí lo leí, lo expliqué. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Ahora estamos ya despidiéndonos de sus hermanos. En Hechos 20:20, de ahí desde el 17 hasta el 38, está la despedida de él en Mileto. Mire, yo quiero, no sé si va a dar tiempo para que leamos capítulo 21 y 22, es mucho. Pero quiero que se fijen. Tienen que aprender a leer y a interpretar. Hay cosas que hay que recalcarlas y lo vamos a tratar de hacer. Ejemplo, versículo 37. Ya él había mandado a llamar a los ancianos vinieron de Mileto, desde Éfeso hasta Mileto. Y esto fue para que Pablo no perdiera el tiempo de ir hasta allá. Los llamó, se reunió con ellos, le dio todo este discurso que está en Hechos 20 desde el 17 hasta el 38. Pero miren lo que dice el 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, anótenlo, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no le verían más su rostro, porque ya Pablo sabía que de allí iba a terminar sus recorridos. Y le acompañaron al barco. Así que empezamos el capítulo 21 despidiéndose de la iglesia y de hermanos en Mileto. Empezamos, capítulo 21. Después de separarnos, yo voy a leerlo un tirón porque si no, no hay tiempo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Antes de seguir, quiero que se fijen en los detalles que Lucas da, detalles de doblamos por aquí, pasamos por allá, avistamos a la derecha fulano y a la izquierda pasamos por... Hay detalles que muestran claramente de que esto no es un invento, que hay una historicidad real en todo este relato. Fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Tiro ya está en la costa, por ahí para arriba, al norte allá de Siria. Anoten esto, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. En Mileto había un grupo de discípulos que vinieron de Éfeso. Ahora en Tiro, que nunca... El problema está que usted nunca vio la epístola del apóstol Pablo a Tiro. Si no, ustedes conocieran la iglesia de Tiro, como conocen la de Corinto, la de Galacia, la de Éfeso, la de Filipos, pero no le hizo una carta a Tiro, y si la hizo, no la conocemos, no la tenemos. Pero había un grupo de cristianos en Tiro, había una iglesia en Tiro, en el puerto de Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Dice que había un grupo sólido. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Voy a aprovechar ya para decirle de que esta expresión de rodillas orando, los judíos lo hacían. Jesús lo hizo. Pablo oraba de rodillas. Y no hay nada malo en orar, eso no es católico. Vaya, si alguno piensa que nosotros los cristianos no oramos de rodillas,
No lo hacemos en los templos porque en nuestros templos hay muchas personas de visita y a veces pues están obligados a hacer un acto religioso que ellos no lo sienten, y eso sí es malo. No es bueno que estén obligados a arrodillarse y hacer algún tipo de este tipo de acciones, ya escuchar la oración y escuchar la palabra, pero también arrodillarse, pues no tenemos esa costumbre. Gracias a Dios no nos ha hecho falta, pero los cristianos, pero cuando estamos solos, cuando tenemos que tener una reunión íntima con Dios, no hay nada malo en arrodillarse. Siempre lo he hecho. Siempre me he arrodillado todas las mañanas de mi vida de cristiana, es porque soy pastor. Y las hermanas y los hermanos que han participado en los cultos de oración matutinos conmigo en las iglesias que he sido pastor, seguramente estarán escuchando algunos, pues sabrán que nosotros nos sentábamos en los banquitos y los que estaban, hablábamos de los motivos de oración, nos arrodillamos y cada uno oraba. Ese era nuestro culto de oración, siempre de rodillas delante de Dios. Así que es bíblico, no piensen que haya nada en contra de eso. No digo nada, hay quien no se puede arrodillar porque después no tiene manera de levantarse, tiene que tener a alguien, tiene que tener a dos. Hay algunos que tienen que tener a dos para levantarse. Tal vez tienen que hacer cuclillas primero. Pero lo cierto es que en la forma, no hay nada en contra de la forma, más bien los cristianos primitivos cuando estaban solos, cuando estaban ellos solos, ellos lo hacían. Así que más bien una cuestión de no presionar al pueblo para que haga esas cosas, pero nosotros solos sí podemos orar de rodillas. Así que dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, ellos volvieron a sus casas, versículo 6, y habiendo saludado a los hermanos en Ptolemaida. Ustedes no saben que hay una iglesia en Ptolemaida, la iglesia, la carta del apóstol Pablo a Ptolemaida. Sin embargo, dice que ahí en Ptolemaida saludaron a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, dice Lucas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Así que había hermanos también en Ptolemaida, había hermanos en Tiro, había hermanos en Éfeso. Quiere decir que hubo una explosión misionera que no nos alcanza a ver si nada más que miramos las cartas del apóstol Pablo. No, eso es un pedacito, una gotica de agua en el mar de todo ese trabajo misionero y cómo se trasladó la historia de Jesucristo en todos estos lugares. Dice que entonces fueron a Cesarea y entrando en casa, ahí en Cesarea, se recuerdan de Cornelio, vivía Cornelio, pero ellos fueron en casa de Felipe, así que había varios cristianos allí también, aunque no se habla de la iglesia de Cesarea, había una iglesia allí. Y allí estaba Felipe el Evangelista. ¿Saben quién era Felipe el Evangelista? Se le llama Felipe el Evangelista, sino dice que era uno de los 7. ¿Sabe quién eran los 7? Los diáconos de Jerusalén. Así que este Felipe, que estaba en Cesarea, llamado Felipe el Evangelista, parece que él se dedicó a hacer trabajo misionero y posiblemente este que fue allá a Samaria. Este Felipe era uno de los 7 diáconos. Así que ya tenemos a un Esteban que se convirtió en un predicador tremendo, a Felipe que también era un evangelista. Así que paramos ahí, posamos ahí. Así que tenemos ahí una iglesia también. Y tenían 4 hijas que profetizaban, es decir, que daban mensajes de parte de Dios. La profecía en este tiempo era comunicar mensajes de parte de Dios. No existía la Biblia. Nadie tenía una Biblia. Lo más que podían hacer era profetizar, es decir, tomar mensajes bíblicos. Y muchos de ellos lo que tomaban eran los mensajes de Isaías, los mensajes de Amós, y los daban al pueblo. Y dice que allí de pronto, en el versículo 10, que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quienes viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de gentiles. Es decir, que Agabo recibió el mensaje de parte de Dios de decirle a Pablo que el dueño del cinto lo iban a meter preso. Déjenme hablar un momentico de la profecía porque me es interesante esto. La Biblia dice el Señor Jesucristo que los profetas fueron hasta Juan.
Juan fue el último de los profetas. En el año 95, él escribe la profecía del Apocalipsis y después de esto, bueno, es el último de los apóstoles que quedó vivo. Cuando ya se tiene la Biblia, el apóstol Pedro le llama la palabra profética más segura, a la cual estáis atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está en Primera de Pedro. A estar atentos a la Biblia. El espíritu de profecía desapareció porque ya la profecía se escribió. Y la profecía que se escribe es que Dios mandó a Jesucristo, que la humanidad es pecadora, que están condenados por el juicio de Dios, pero Cristo pagó nuestros pecados, que vienen los juicios sobre los enemigos de Dios. Sin embargo, todo el que cree en Jesucristo será salvo y perdonado. Solamente hace falta creer, amarle y seguirle. Y así se formó la iglesia y la iglesia va a seguir hasta el fin. Esas profecías del fin que están en Apocalipsis y todas esas cosas son las últimas profecías. Vaya, ustedes van a ver por ahí, está el profeta fulanita, la profetisa mengana en la iglesia de tal lugar. No salgáis ni lo creáis. No son profetas. Lo más que pudieran ser son predicadores, pero las ínfulas que tienen de adaptarse a una personalidad que no les toca, ya de por sí me hablan muy mal de ellos. Es igual que el que se llama apóstol. Nosotros tenemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Cuando estudiamos Hechos 1 vimos las condiciones que tenía que tener un apóstol. Y una de las condiciones era haber andado con Cristo desde el momento que comienza su ministerio hasta el día que fue recibido arriba. Ese era un apóstol. Y los apóstoles saben quiénes fueron. Hubo uno solo, aparte de estos, que fue el apóstol Pablo, que no anduvo con él desde el principio, pero que él sí lo llamó en el camino a Damasco y lo envió para ser apóstol de los gentiles. ¿Right? Se acabaron los apóstoles. Ahora empezó la era de los predicadores, de los maestros, de los pastores, de los diáconos, de los evangelistas. Pero ni los profetas, ni los sacerdotes. ¿Ok? No más sacerdotes. Cristo es el último sacerdote que intercedió para nosotros delante del trono de Dios, llevó la sangre del cordero y se acabó. Ya no hace falta sacerdote, el velo se rompió y ahora tenemos acceso directo al trono a través de Jesucristo. Se acabó el sacerdocio. Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, dice Hebreos, y él vive siempre. El sacerdote era humano, era sacerdote hasta que moría, entonces subía el otro sacerdote. Que por cierto, los profetas tuvieron mejor vida y moralidad y todo que los sacerdotes, porque el sacerdocio era hereditario. Se recordarán de Fines, se recordarán de Nadab y Abiú, que murieron delante de Dios. Eso era hereditario, pero el profeta era escogido por Dios. Pero se acabó donde la profecía, se acabó el sacerdocio, ahora Cristo es el sacerdote y lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, no tenemos que inventar nada. Dios me dijo, Dios me dijo aquí. Aquí me dijo Dios. Esto es lo que tengo que predicarle al mundo y el apóstol Pablo dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la palabra. Eso es lo que está mandado. Cualquier otra cosa es un invento humano. Es por eso que cualquier denominación no es una denominación cristiana. Cualquier grupo, no, yo tengo una iglesita cerca. ¿Y qué es lo que creen? ¿De dónde salieron? ¿Cuál es su doctrina? ¿Enseñan la palabra? No, sí, ellos hablan de Dios y de Jesucristo. Dios y Jesucristo habla. Toda una gama extraordinaria de gente habla de Dios y de Jesucristo. Pero por eso no quiere decir que sean una iglesia de Jesús. Así que, hile fino, porque el mundo está lleno de engañadores, dijo el mismo apóstol Pedro. Dijo que muchos engañadores habían salido por el mundo. Yo creo que fue Juan. Ok, estamos siguiendo a ver si logro dar el capítulo 21. Creo que no voy a llegar al 22. Dice que de allí fueron a ver Pablo no hizo caso.
En el 13 dice, ¿qué hacéis llorando? Oigan esto, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Cuando Agabo dijo eso, empezaron a llorar. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, como dijo Agabo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Morir por el nombre del Señor Jesús. Ya eso de morir se ha convertido en una cosa posible. Pero morir por Cristo, eso se ha hecho un poco más difícil en un mundo más moderno. Sin embargo, hay quien ha sufrido y ha dado la vida por Jesús y en este momento está pasando en algunos países enemigos del Evangelio. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Subimos porque tenían que ir subiendo las cuestas. Recuérdense que Jerusalén tenía montes alrededor de ella. Y vinieron también con nosotros de Cesarea, allá de la orilla del mar, algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Así que cuando llegamos a Jerusalén, siempre hay alguien que tiene una idea. Oigan esto. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Dice que cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos era la iglesia. Porque todavía vamos a ver que los apóstoles fueron después. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Se fue al día siguiente, pero acá fue la iglesia y acá fue los apóstoles. A los cuales después que él le cuenta, le saluda, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles con su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Recuérdense que aunque estábamos hablando de que estaban entre los gentiles, pero entre los gentiles había sinagogas, como yo expliqué hace unos días, el por qué había todas esas sinagogas en la diáspora judía, que muchos hacía siglos que habían estado yéndose para otros lugares, otras ciudades, y allí él iba y les predicaba el evangelio y decía que el Mesías ya había llegado. Así que todos son celosos por la ley. Quiere decir que ya de por sí, cuando usted está escuchando esto, usted está viendo que están manteniendo todavía la retranca de no soltar la ley. ¿Oyeron? Todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Yo tenía por aquí un escrito que escribí, ¿será verdad? Yo ponía, ¿será verdad? ¿Será cierto que el apóstol lo dijo? Es posible que en un círculo más reducido de creyentes, si alguien le pregunta, dice, ven acá, pastor, ¿qué tenemos que hacer con los niños? ¿Los circuncidamos? Entonces, pudiera ser que le haya dicho que sí. Pudiera ser que le haya dicho que eso no es tan importante. Pudiera ser que sea verdad que haya dicho que la ley no es el instrumento que nos lleva a Dios en este momento, que es la gracia de Jesucristo, que no somos salvos por la ley de Moisés, sino por la gracia de Jesucristo. Es posible que Pablo lo haya dicho. Así que lo que se le propone ahora es tratar de desvirtuar una cosa que quizás era verdad. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Estuve buscando por aquí lo que quería decir el tener un voto. Hombres que querían cumplir un voto. Y por acá el diccionario dice ofrenda dedicada a Dios o por un beneficio recibido, promesa que se hace a Dios por haber obtenido alguna determinada gracia. Yo puse unos cuantos versículos. Por ejemplo, cuando a Dios haces promesa, no demores en cumplirla.
cosas así como esa. Levítico 27, 2 al 8. Cuando alguno hiciera especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así, bla, bla, bla. Entonces vienen cordero, dos tortas. Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Se fijará precio por el sacerdote. Dios no te lo pidió, pero si tú lo hiciste, debes de cumplirlo. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, dice que lo debe de cumplir. Salmo 66, 13 al 14. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Esto es el cuento que conocemos. Si yo estoy en medio de un hueco, una situación X, y yo reconozco que yo he pecado, y he pecado, vamos a suponer, he pecado porque no he hecho la voluntad de Dios, etc. Yo digo, Señor, yo entiendo que esto me está pasando porque yo me he alejado de ti, porque yo no estoy haciendo tu voluntad y me estás dando cocotazo. Yo te prometo que si tú me ayudas, que si yo logro salir de esta, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a leer más la Biblia, o voy a empezar a hablar a la gente de Cristo, o voy a dejar de hacer tal pecado que yo lo hacía. Eso es cuando tú estás en el hueco. Pero hay algunos que cuando salen del hueco se les olvida lo que dice, los votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Salmos 66, 13 y 14. Así que yo creo que no hay nada malo. Esto es como una promesa, pero no es una promesa a un santo. No es una promesa a Salabanda, ni a Ochua, ni nada de eso. Es una promesa al Dios del cielo. Como hizo la mamá de Samuel. Cuando dijo, si yo tengo un hijo, te lo voy a dedicar. Lo dedicó, lo dejó en el tabernáculo y se fue. Y Samuel llegó a ser uno de los hombres más extraordinarios del Antiguo Testamento. Lo que sí no debe ser es que yo le mienta a Dios y que yo haga promesas espirituales, propósitos, vamos a decir así, y que después, cuando ya yo no tenga presión, entonces yo no me interese cumplirlo. Debo ser honesto con Dios, porque en ese momento yo me di cuenta de mi necesidad, de mi pecado y de mi fallo con mi Señor. En ese momento quizás yo tuve la mente más clara, el corazón más claro que nunca. Así que después que pasó la tormenta, en vez de olvidarme, entonces lo que tengo que hacer es cumplir. Así que había una gente que estaban por cumplir un voto que habían hecho, no se sabe por qué fue, si fue por purificación, por enfermedad, por lo que fuera. Y él le dice, Jacobo le dice a Pablo, mira, tómales contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, que se rasuren la cabeza, en fin, que hicieran las cosas que la ley mandaba. Y ellos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Cuando yo era seminarista, yo dije, si esta gente me plantea en esto a mí, le digo, bueno, chicos, yo no tengo que probar nada de que yo ando guardando la ley, porque es verdad que hay mil cosas de la ley que yo no guardo, porque yo creo que la gracia, en fin, me hubiera fajado con ellos, pero Pablo no le dijo nada, se cayó la boca y aceptó aquello para no crear un disturbio, pero él tenía su mentalidad y él tenía su propósito y yo no le llego ni a la suela del zapato. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no se guarden de nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que fueron se recuerdan del concilio en Hechos capítulo 15, esa fue que había gente que iban a Antioquía a decir que tenían que circuncidarse. Esa fue la conclusión, que no había que hacer nada de eso, sino que se guardaran de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, de allá donde él había estado predicando, que esta gente sí que no le interesaba lo que él estuviera haciendo, porque lo habían visto, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad, le echaron manos, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Así que le pusieron, lo corrigieron y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mentira, pues son mentirosos, son unos falsantes. Porque habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo, pero no era cierto. Así que toda la ciudad se conmovió cuando la gente forman una gritería. Yo vi una esquina allá de Tennessee con un cartelón grandísimo. El cartelón decía bien, las cosas que el cartelón decía estaban bien, pero la gritería que él tenía le daba a uno. Yo le dije a alguien: oye, si yo soy el pastor de este hombre, le digo que se vaya de la iglesia, porque lo que está haciendo es pisoteando el evangelio. Yo quisiera que ustedes vieran aquello, se oía a 4 cuadras con un tareco de eso. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aclaro, las cosas que él decía con el tareco eso no tenían nada que ver con lo que decía Parece que el letrero lo hizo otro. Y a él le estaban pagando. Y lo que estaba diciendo era una sarta de tonterías ligadas con verdad y mentiras y aumentos y quitadas. Vaya, yo creo que ese que estaba con esa gritería no era cristiano. Pero yo quisiera que lo viera. Y la facha que tenía, sucio, desaliñado, no era alguien que estaba dignificando el evangelio. Yo creo que estaba mandado ahí a desacreditar al cristianismo. Entonces Pablo tomó a los hombres, se fue a purificar con ellos, pero lo cierto es que se formó este barullo, no le sirvió de nada, no convenció a la gente de que él no estaba predicando contra la ley. Así que toda la ciudad se conmovió. Versículo 30, se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas, procuraban matarle. Se le avisa al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Vino el tribuno con los soldados, corrió, le cogieron a Pablo, lo sacaron, lo dejaron de golpear. Versículo 33, entonces llegando el tribuno le prendió, le mandó atar con cadenas y preguntó qué era lo que él había hecho. Pero entre la multitud uno gritaba una cosa, otros gritaban otra, y como no se podía entender todo el alboroto que él, le mandó a llevarlo a la fortaleza. Al llegar a la grada aconteció que era llevado del peso por los soldados, por la violencia de la multitud que querían matarlo. Y dice que la muchedumbre del pueblo venía detrás diciendo: muera, muera. Ustedes saben cómo es eso, las multitudes se desmandan y uno dice: ¿qué cosa es? ¿Quién es? No sé, debe ser algún asesino o alguien debe ser algún violador. Así es la multitud. La multitud se manda y posiblemente llega un momento, bueno, dice León en la psicología de las multitudes, que pierden el alma para obtener el alma del grupo, y hacen cosas a veces que quizás solos nunca lo hubieran hecho. Defensa de Pablo ante el pueblo, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿me permite decirte algo? Él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú el egipcio aquel que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: venga el próximo miércoles que oirá el resto de esta historia. Así hacían antes las aventuras, ¿no? No tenemos tiempo, mi hermano, para decir todo el capítulo 22. Esto se une, todo es la misma historia, la defensa de él, las cosas que pasan, cómo Dios lo libra. El capítulo 22, el capítulo 23, el complot, cómo él logra ir ante el concilio, después viene su defensa ante Félix.
todas estas cosas. Él narra 2 veces su conversión y esto tenía que venir. Tenía que venir porque queda escrito, había que decirle a las autoridades. Recuérdense que Lucas es el que está escribiendo esto. Y uno de los propósitos de Lucas, cuando él empieza a escribir el libro de Hechos, recuérdense que le dice a Teófilo. El primer tratado de Teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Lucas se va a encargar de tratar de probarle a Teófilo, que todo parece indicar que era un funcionario romano, de que no había en Cristo ninguna cosa nociva para el imperio, sino que los judíos eran los que formaban las barullos, porque ellos no querían, primero se sentían heridos porque él había sido uno de ellos, pero no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías prometido. Mi querido hermano, esta es una historia que es de novela, vaya. Es una historia que pudiera ser puesta en la pantalla. Así que no se lo pierda, no se pierda y saque algunas cuentas que tiene que sacar de que todos los que traten de vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, que no siempre cuando nos salen las cosas torcidas es porque estamos haciendo mal. A veces por estar haciendo bien es que tenemos que enfrentar oposición. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es el mundo de aquel entonces y el verdadero de este mundo. Ojalá toda su vida fuera una panacea. Pero recuérdese que Jesús dijo, porfiar entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella, y estrecha es la puerta, y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, hermano, no le tenga miedo a las dificultades. Téngale miedo a no estar pensando que usted tiene una corona en los cielos, que es Cristo y otros dieron su sangre para que usted y yo la tuviéramos. Con la sangre de Jesucristo se compró ese galardón para usted y para mí. Dios permita que sea tuyo, Dios permita que puedas pagar el precio, Dios permita que Dios te bendiga como ha prometido bendecir. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que seguimos viéndonos. Recuérdense que el domingo estaré ahí en la iglesia, estaré tratando de poner unas cuantas vistas más. Que Dios les cuide, hermanos amados. Bendiciones, vamos a orar. Amante Padre, gracias. Porque la vida de estos hombres tuyos es tan grande y tan luminosa y tan llena de poder espiritual, tan llena de valores, que parece un cuento de hadas, pero es la verdad de aquellos que están dando actualmente, en este mismo momento que hablamos, la vida en algún lugar por Jesucristo. No permitas que la vida fácil de este mundo y la comodidad de la vida pueda limar todo el deseo que tenemos de servirte a ti, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dale tu bendición a tu iglesia y que nosotros podamos hacer tu voluntad contra viento y marea. Bendice a Sion, bendice a los hermanos, bendice a los oyentes. Ayúdanos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos. El Señor les cuide ahora y siempre.